Seguramente sabéis que hay varios tipos de micrófonos disponibles en el mercado y, aunque es posible que no conozcas sus nombres o diferencias, es fácil distinguirlos de forma visual. Si es tu caso, lo habitual es que distingas entre los micrófonos de directo y los micrófonos de estudio, cada uno con su forma física característica. No vas desencaminado del todo, pero tampoco es una aproximación correcta, porque los diferentes tipos de micrófonos se usan en múltiples entornos. Conoce a continuación cuáles son las diferencias entre los micrófonos de condensador y los micrófonos, y cuándo te interesa más utilizar uno u otro en función de la situación del sonido que busques. Micrófonos dinámicos. Este tipo de micrófonos son los más usados en las actuaciones en vivo, debido a una construcción más robusta que soporta mayores niveles de abuso en el escenario y, además, a un mejor manejo de grandes niveles de presión sonora. Sin embargo, los escenarios no son el único hábitat donde brillan. Algunos modelos como los Shure SM57 o los Sennheiser MD421 han alcanzado un estatus de culto en el estudio, especialmente para la grabación de amplificadores de guitarra, cajas, congas e incluso voces. En el caso de los primeros ejemplos, su gestión de los grandes niveles de presión sonora los hacen ganadores. Y en el caso de las voces, este tipo de micrófonos generan un color peculiar y crudo que es muy deseado en algunos momentos y estilos. Debido a su construcción simple, son más económicos que los micrófonos de condensador, pero debido al mismo motivo, su respuesta en frecuencia y su respuesta a los transientes es menor. En general, esto se traduce en lo que la mayoría consideramos una peor calidad, pero pensar esto es un error. Cada tipo de micrófono añade un tipo de color único al sonido que capta y es nuestro trabajo dar en el clavo y en esa elección, según el tipo de material que tengamos enfrente. Por ejemplo, en el caso de una señal con muchos transientes, como una conga, la reducida respuesta de esos transientes matizará el ataque inicial del sonido, creando un efecto natural parecido a la comprensión. Micrófonos de condensador. Son los tipos de micrófonos que más vas a encontrarte en los estudios de sonido. Tradicionalmente solían ser más frágiles que los micrófonos dinámicos y soportaban una menor presión sonora, a cambio de una mejor respuesta en frecuencia y respuesta dinámica. Esta situación está cambiando de un tiempo a esta parte y cada vez es más común encontrar modelos robustos y con mayores niveles. Su principal beneficio sobre los micrófonos dinámicos es precisamente esa mejor respuesta en la captación de las frecuencias y los transientes, lo que se traduce en una grabación más fiel de la fuente. Habitualmente necesitan una fuente de alimentación conocida como fantasma o phantom power para funcionar, aunque la mayoría de interfaces serios la incluyen por defecto. Son muy habituales los micrófonos de condensador de gran diafragma y en los modelos de gama media y alta puedes seleccionar cómo responden en función del patrón polar. ¿Cuándo debes usar unos u otros? Es complicado dar una respuesta que funcione en todos los casos porque cada situación es peculiar en función de lo que tengas en mente. Sin embargo, hay algunas consideraciones básicas que puedes tener en cuenta a la hora de decidirte. Si la fuente de sonido es fuerte y alta, lo habitual es decantarse por un micrófono dinámico. Si la fuente tiene un timbre rico con una amplia frecuencia en respuesta o un ataque rápido, lo habitual es decantarse por micrófonos de condensador. Dicho lo cual, una técnica muy utilizada en grandes y no tan grandes estudios es combinar la respuesta de ambos. Si en el caso del amplificador de guitarra grabas la señal con un micrófono de cada tipo de forma independiente, cuando pases a la fase de mezcla podrás combinar cuánto de cada señal y sus características quieres en el sonido final de la guitarra, obteniendo lo mejor de ambos mundos. En este caso, para grabar este video hemos utilizado un micrófono condensador de USB Samson C01U. Sea como sea, recuerda que no hay reglas, si suena bien, está bien.